Hola, bienvenidos. Soy el Dr. Guarín y hoy vamos a hablar sobre el potencial de acción del cardiomiocito. Este es el video número 2 de cómo leer un electrocardiograma. Este video en específico es muy importante, ya que aquí vamos a entender cómo funciona eléctricamente el cardiomiocito para poder comprender cómo el electrocardiógrafo detecta los cambios eléctricos del corazón y genera las diferentes ondas que vamos a interpretar más adelante en las patologías que tenemos que entender para poder aprender a leer un electrocardiograma. Sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. La primera pregunta que nosotros nos tenemos que realizar es, ¿qué es el cardiomiocito? El cardiomiocito es una célula estructural y funcional del corazón, la cual nos va a permitir pues darle la estructura al corazón y adicionalmente generar las contracciones para poder bombear la sangre y que ésta pueda llegar a todas las partes del cuerpo. Sin embargo, esta célula tiene unas características específicas. Primero, es una célula muscular estriada especializada. ¿Por qué especializada? Porque solamente se encuentra en el corazón. Dos, tiene actividad eléctrica, que es lo que vamos a hablar en este video específicamente. Y tres, esta célula tiene forma de Y, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces, una vez entendemos qué es el cardiomiocito, que es la célula funcional y estructural del corazón, repito, vamos a entender o vamos a buscar que hay dos tipos de células principalmente, o de dos tipos de cardiomiocitos. El primero es la célula de trabajo y el segundo es la célula marcapaso. Si pueden ver la imagen, estructuralmente son la misma cosa. Nos da ahí diferencia desde la parte morfológica o histológica de la célula, pero si hay cambios o hay diferencias en la parte funcional. Las células de trabajo se especializan fundamentalmente en generar la contracción del corazón, mientras que las células marcapasos son las que nos van a dar la frecuencia cardíaca del corazón, son las que nos van a marcar el paso del corazón. O sea, si van 70 latidos por minuto, 80 latidos por minuto, 100 latidos por minuto, que esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en los videos para poder comprender bien esta lectura de los electrocardiogramas. Entonces, ¿qué hay que entender? La distribución eléctrica del cardiomiocito. Vamos a comprender que externamente existe una carga en la parte extracelular o en la sección extracelular fuera de la célula y en la sección intracelular vamos a encontrar otro tipo de carga eléctrica. Regularmente vamos a decir que la carga eléctrica dentro de la célula es negativa con respecto a la carga eléctrica extracelular. ¿Y por qué se va a generar esto? Por la distribución de los diferentes electrolitos, como puede ser el sodio, que tiene bastante concentración a nivel extracelular, acompañado del calcio. Mientras que a nivel intracelular vamos a encontrar principalmente concentraciones de potasio, que aunque siguen siendo positivas, es menor la concentración en comparación a la externa, en comparación a las concentraciones de sodio y calcio externamente. Adicionalmente, dentro de la célula también vamos a encontrar estructuras que son negativas como las proteínas estructurales de la misma célula. Entonces, este punto es bastante importante que lo entendamos, porque aquí es donde vamos a comprender bien el potencial de acción de la célula. Vamos a iniciar con la célula de trabajo. La célula de trabajo, como ya les había mencionado, su función principal es la contracción del corazón y va a tener las siguientes estructuras específicas o importantes como tal que debemos recordar. Primero va a tener la parte de las uniones gap, que son las uniones que nos permiten dar una estructura o una unión entre célula, entre cardiomiocito y cardiomiocito, y adicionalmente permite el paso de diferentes sustancias para poder pasar el potencial de acción, o sea, pasa electrolitos para que pueda generarse el potencial de acción a nivel de la otra célula. Segundo, canales de sodio voltaje dependientes. Estos canales de sodio lo que van a hacer es que pase el sodio de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración de una forma pasiva. No gasta energía y es voltaje dependiente. A cierta potencia o a cierto nivel de carga se van a abrir todos. Ya lo vamos a ver más adelante. Igual que los canales de potasio, como los vemos más adelante. Son voltaje dependientes y pasan de mayor concentración a menor concentración. Los canales de calcio igual, de mayor concentración a menor concentración. Mientras que las bombas, tanto de sodio-potasio TPasa como la bomba de sodio-calcio, son las que nos van a permitir volver a organizar como tal los electrolitos o las cargas internas y externas de la célula. La bomba sodio-potasio TPasa lo que va a hacer es sacar 3 sodios y meter dos potasios. Mientras que la bomba sodio-calcio lo que va a hacer es sacar el calcio y meter sodio. Entonces, si comprendemos estas estructuras de la célula de trabajo, del cardiomiocito de trabajo, vamos a entender el potencial de acción.
¿Y qué es el potencial de acción? El potencial de acción principalmente son los cambios eléctricos que se generan en el corazón. Estos cambios eléctricos lo que van a dar como finalidad es la contracción del cardiomiocito, generarse esa contracción de la célula. Lo vamos a ver en el siguiente video que probablemente está montado en alguna de estas esquinas. Entonces, para que lo vean. Una vez se genere este potencial de acción, se genera la contracción, ese cambio eléctrico. ¿Y cómo se genera esto? Bueno, primero tenemos que comprender que las células se pueden encontrar en un estado de reposo. ¿Cuál es este estado de reposo? Normalmente va a tener un voltaje de aproximadamente menos 90 milivoltios. Eso se va a mantener ahí. Si no existe ninguna estimulación externa o estimulación eléctrica, ya sea por la llegada del potencial de acción a través de las uniones gap o por una estimulación externa por, no sé, por un marcapasos, por una descarga eléctrica o algo, no va a haber ningún cambio y no se va a generar ningún tipo de contracción. Cuando llega este estímulo, va a generarse una positividad. Entonces, digamos, si es por las uniones gap, va a empezar a entrar sodio. Ese sodio que entra va a empezar a generar que sea menos negativa la célula y va a pasar de menos 90 a menos 80 a menos 70 hasta que llegue aproximadamente a menos 60. Cuando se genera menos 60 se genera la famosa despolarización. O sea, ¿qué pasa acá? Todos los canales de sodio, como les había dicho, que son voltaje dependientes, ¡pum!, se abren inmediatamente. Como se abren inmediatamente, todo el gradiente o todo el sodio que se encuentra fuera de la célula empieza a ingresar inmediatamente dentro de la célula. ¿Esto qué significa? Que la célula se va a volver aún más menos negativa. Tan negativa, o sea, tan positiva que va a lograr superar el menos 0 voltios y puede llegar a tener valores positivos en el voltaje. Esta fase se llama la fase número 0, que es la despolarización, que inicia a partir del momento en que existe la apertura total de todos los canales de sodio. Una vez llegue a los niveles altos, más o menos cuando se está subiendo por encima de menos 40, va a empezar a existir la apertura de los canales de potasio, que también son voltaje dependientes. Entonces, esta apertura de estos canales va a empezar a hacer que salga potasio. Esa es la primera caída que ven en el número 1. Esa primera caída, hemos hablado acá, la primera caída que es la del número 1, que es la del potasio, empieza a disminuir la carga, o sea, se vuelve más negativa. ¿Por qué? Porque está saliendo cargas positivas dentro de la célula y se están yendo hacia el exterior. Esa es la primera caída. Entonces, esta es la fase número 1. Después viene la fase número 2, como lo vemos acá, que es, se abren ahora los canales de calcio. Esta parte, que también es llamada como de plateau o de meseta, lo que va a hacer es que cuando entran el calcio dentro de la célula, y hay una salida de potasio, hay una igualdad entre la salida de potasio, la entrada de sodio y la entrada de calcio que va a generar una meseta. No va a haber cambios eléctricos en el tiempo, sino genera una meseta. Esta parte es muy importante porque el calcio que entra es la que nos va a generar posteriormente la contracción de la célula, del cardiomiocito. Y adicionalmente aquí en este punto es donde actúan varios fármacos como los calcio antagonistas. Más adelante vamos a tener el estado de repolarización o la fase número 3. Esta fase número 3 lo que hace es que ya hay apertura mayor de más canales de potasio. En la fase número 1 había apertura de canales de potasio, pero como esta apertura no es inmediata como la de los de sodio, que se abren inmediatamente todos, sino acá los de potasio van abriéndose poco a poco, cuando llegamos a la fase número 3 hay muchos canales de potasio que se han abierto y como hay muchos ya empieza a haber mayor salida de potasio, lo cual empieza a negativizar más la célula. Finalizando en la fase número 4, que es cuando ya se vuelve más negativa y ya llega al estado de reposo, lo que genera la función de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba de sodio-potasio ATPasa lo que va a hacer es, como les había comentado, sacar 3 sodios, meter 2 potasio. O sea, empezar a nivelar o empezar a regular el estado basal de la célula. Este es el potencial de acción de las células de trabajo. Y es muy importante entenderlo cada una de las fases, porque en cada una de las fases existe la función de diferentes fármacos que van a hacer los cambios que necesitamos para las diferentes patologías que tenemos. Adicionalmente, estos cambios eléctricos, como pueden verse, que se generan positividad, van a ser detectados por los sensores del electrocardiógrafo, lo cual nos van a generar ondas positivas o ondas negativas, que lo veremos en otro video porque se generan esas ondas tanto positivas como negativas. Pero esto es importante, que entendamos que esta descarga eléctrica se genera inicialmente por un potencial precedido ya sea por las uniones gap, que va a generarlo o se va a iniciar
por las células marcapaso o por un estímulo externo. Vamos ahora a las células marcapaso para finalizar. En las células marcapaso tenemos técnicamente las mismas estructuras que las de trabajo. La diferencia es que acá vamos a encontrar unos nuevos canales, que son los canales IF o IFANI. Esos canales IFANI lo que hacen es permitir una constante entrada de sodio. O sea, entra constantemente sodio a la célula, que lo que va a generar es una positivización de la célula lentamente, hasta que llegue a un punto donde se genera la despolarización y se genera el potencial de acción de estas células marcapaso. Porque se genera esto para que exista una constante contracción del corazón. Porque como todos sabemos, si se frena el corazón, pues se frena todo. Entonces, esta es la que nos va a permitir que el corazón tenga una contracción constante, la que va a dar el marcapasos, gracias a estos canales IF. Potencial de acción de la célula marcapasos, como lo podemos ver acá, va a existir por diferentes estímulos. Puede estar estimulado, pues como lo comentamos, por los canales IFANI, que es el principal, el que tiene el constante estimulación, por llegadas por la unión gap. Por ejemplo, cuando estas, que son las células marcapasos que se encuentran principalmente en el nodo sinusal, mandan su descarga eléctrica para llegar al nodo auriculoventricular, pues llega por medio de las uniones gap en el aurículo ventricular y se descarga. Si hay una falla arriba en el nodo sinusal, que es una célula marcapasos, empieza a tomar el marcapasos, el aurículo ventricular, que es donde se encuentran también los canales IF. Y la otra es la estimulación externa, como ya lo habíamos comentado. Entonces, vemos acá. Vamos a la imagen entonces, donde está la gráfica. En la gráfica vamos a ver que estas células regularmente son menos negativas que las células de trabajo. Acá se mantienen en un estado de reposo de menos 60 milivoltios. Lo primero es que empieza una entrada de sodio constante. Esta entrada de sodio constante va a hacer, que es por los canales de IF, va a hacer que se vaya positivizando la célula. Esta célula, cuando se positiviza y llega a menos 40 milivoltios, existe la apertura de los canales de calcio y empieza a ingresar calcio de forma rápida. Cuando se genera esa entrada de calcio de forma rápida, generamos lo que es la fase 0 del potencial de acción de las células marcapasos. Después pasaría a la fase 1 y fase 2, que realmente son insignificantes, por lo cual no se cuentan regularmente. Pero ahí todavía existen la fase 1 y fase 2, que son como las de célula de trabajo. Posteriormente tenemos una fase 3, que es la salida de potasio. Empieza a haber, pues como sabemos, más o menos a menos 40, empieza a haber apertura de los canales de potasio y estos canales de potasio empiezan a sacar el potasio de la célula, repolarizando inmediatamente para volver a iniciar otra vez con la entrada de sodio y otra vez se despolariza, se repolariza. Acá también funcionan, como hemos visto las anteriores, la bomba sodio-potasio TPasa. La diferencia de este son estos canales IFANI o IF, que son las que nos van a permitir mantener el constante, que nos van a permitir tener constantemente la descarga o la despolarización de estas células, descargando así todas las células en conjunto del sistema de despolarización. ¿Está? Menos 40. Tum, tum, tum. Y eso fue todo el video. Si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre esta parte, me lo pueden escribir abajo. Vamos a resolverlo, ya sea por medio de los comentarios o por medio de otro video. Recuerden que el próximo video vamos a hablar sobre el sistema de contractilidad del corazón. Y más adelante ya empezaremos a hablar en sí del electrocardiógrafo, de cómo funciona y de cómo vamos a empezar a leer las primeras ondas del electrocardiograma para poder finalizar con la patología electrocardiográfica. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, denle like, todas esas cosas y chao.